Nos acompaña Moisés Quispes, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Son 12.000 productores en las regiones del país, trabajando en forma organizada en mercados locales, capacitación, inclusión de jóvenes, sistemas participativos de garantía, un fuerte trabajo de incidencia política desde lo local hasta lo nacional. Tenemos a Miguel Ordinola, que ha trabajado y sigue trabajando, ha trabajado el proyecto de Incopa, después ha sido el proyecto Isandes, que trabaja temas de seguridad alimentaria, de papa nativa, de cómo las culturas expresan en su dieta y en los recursos genéticos que ellos conservan, esa riqueza que viene a aportar a la gastronomía del Perú, que en este caso lo tenemos representado por Luis Ginocchio, que sabemos que APEG ha sido un gran aliado, un gran socio en este trabajo de incidencia, de visibilización del trabajo de la agricultura familiar y en especial de la ecológica. Y por supuesto a Saray Ciura, profesora de la Universidad Agraria, que trabaja junto con jóvenes, estudiantes, tesistas en proyectos que están vinculados a la conexión urbano-rural, que es parte del tema de este seminario, y cómo hacemos para que esos productos producidos en forma ecológica en las zonas periurbanas de las ciudades o más alejadas también puedan interconectarse con poblaciones que cada vez demandan en las ciudades más productos ecológicos y en cadenas cortas relativamente. Así que una primera pregunta, muchas gracias por su presencia, una primera pregunta que nos hacíamos respecto a estos temas de cómo vincular nutrición y agricultura, nos colocamos, ¿no? ¿Qué cambios se requieren para lograr sistemas agroalimentarios que mejoren la nutrición de manera sostenible? Entonces, Moisés, no sé si querías aportar ahí. Buenas tardes con todos y agradecerle a los organizadores, a la Universidad Agraria y al proyecto programa NAM. Sí, hay en nuestro país, cierto, hablamos del tema de desnutrición, la que nos ha presentado Care. Para nosotros, como para los peruanos, muchas veces es por un lado es una vergüenza, ¿verdad? Unos que halagamos mucho un país megadiverso, un país que hay tanta riqueza de nuestra alimentación y aquellos superalimentos que llamamos como la tarwi, que tiene 44.5% de proteínas, y la quinoa, la maca, y las papas nativas de colores, maíz morado, infinidades. Cuando sentimos como peruanos, realmente nos sentimos halagados en otros países, con un país de tantos ecosistemas que existen en nuestro país. Sin embargo, existen esas brechas de desnutrición, mala alimentación, malnutrición. Diríamos, creo que creo que ahí faltan algunas veces voluntades políticas. Creo que eso es lo que tenemos que mejorar en el tiempo, con todas las autoridades públicas y privadas que en algún momento tenemos que hacer, que en la mañana nos han manifestado un país orgánico de Dinamarca, un ejemplo interesante. Creo que deberíamos llegar como ese ejemplo, como un país orgánico de Perú, megadiverso, ¿no?, de la biodiversidad. Creo que eso es la que los tenemos que hacer. Ojalá que en estos tiempos es la hora de reunirnos, mirarnos la fortaleza de todos los peruanos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que deberíamos trabajar como país. Eso es lo que quería en primer momento a responder a la pregunta que quería hacerlo, porque ahí tenemos ahí muchos otros temas que me han invocado también a hablar sobre una experiencia de los sistemas de garantía participativo y cómo es que AMPE está implementando también la marca colectiva Frutos de la Tierra. Gracias, Moisés, y vamos a tener más adelante la oportunidad. Miguel. Ok, gracias, Patricia. Primero quiero agradecer a los organizadores por la invitación a intercambiar algunas opiniones acá. Y quiero retomar un poco lo que ya los dos expositores anteriores habían planteado en sus presentaciones, ¿no? Digamos, enfocando todo esto en un contexto del mundo rural.
donde existen dos características bastante marcadas, ¿no? Una, donde el tema de desnutrición y anemia es un tema muy marcado. Uno de los cuadros, Milo nos decía que casi el 80% en Puno de los niños tienen anemia, y eso es bastante complicado en un lugar donde la ruralidad es bastante importante. Y lo otro es que estos espacios son lo que podemos llamar centros de biodiversidad. Por el programa que he visto, entiendo que toda la mañana han estado conversando sobre el tema de valorización de la biodiversidad, diferenciación de productos en función a certificación orgánica y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo aterriza un enfoque que quiere ligar diversos tipos de conceptos, digamos, agricultura, nutrición, seguridad alimentaria, innovación? Y ahí hay 4 cosas que deberíamos comenzar a mirar. Primero, conocer bien lo que significa esa biodiversidad y su aporte a la nutrición y también a la salud. Y eso implica generar evidencia muy dura en términos de caracterización nutricional y su aporte a la salud en términos de antioxidantes, y es un tema que siento que Perú lo ha avanzado muy poco, ¿no? Conocemos, nos preciamos de tener una biodiversidad bastante amplia, pero cuando nos preguntan cuál es su aporte concreto, científico, probado de esto, tenemos poco que responder, ¿no? Entonces, este tema de caracterizar, de generar evidencia científica es muy importante. En el caso de las papas nativas, hemos hecho un estudio de 3 años con laboratorios de Perú y laboratorios de Europa para caracterizar variedades en sus contenidos de zinc y hierro, que tienen mucha relación con lo que significa la posibilidad de trabajar y combatir desnutrición y anemia, y también la presencia de antioxidantes. Y promovido investigaciones médicas con la Facultad de Medicina de San Marcos para ver cómo eso realmente tiene impacto a ese nivel, ¿no? Entonces, un primer punto creo que es generar evidencia y tener data dura, para que esta relación agricultura-nutrición sea más evidente para todos, ¿no? Lo segundo, reconocer que el mundo andino responde a sistemas productivos que se complementan entre sí y que deben ser también articulados a los sistemas de alimentación, y no solamente giran en torno a un solo producto. En nuestro caso, no solamente la gente se alimenta de papa, sino que hay que diversificar y hay que tener muy claro, digamos, esa complementariedad de los diferentes alimentos. Y hay un punto importante en el mundo rural, y creo que ustedes lo tienen bastante claro, es el tema de complementar todo esto con proteína animal. Si en un marco de sistema de producción no complementamos esto con proteína animal, resulta bastante difícil, ¿no? El tercer tema, y creo que es clave en estos casos, es si con los 2 primeros componentes yo puedo generar mayor producción y de repente mayor calidad de esa producción por micronutrientes, y de repente también un buen concepto de desarrollo comercial por diferenciación y valoración de la biodiversidad, eso no va a servir de nada si no tomo buenas decisiones a la hora de alimentarme y, entre comillas, nutrirme. Entonces, el tercer componente tiene que ver con lo que significa la educación nutricional. Si no tenemos eso como lógica básica, vamos a seguir tomando malas decisiones a la hora de alimentarnos, ¿no? Ustedes conocen mejor que yo lo que pasa en el mundo rural, y se dan situaciones tan dramáticas como, por ejemplo, una familia que comienza a cenar o a almorzar, priorizan al padre en términos de la mejor presa, por decirlo así, y al niño queda como el último de la fila, ¿no? Entonces, todo eso tiene relación con todo lo que significa promover estos conceptos de educación nutricional. Y más adelante voy a tomar este punto en las siguientes preguntas, pero ahí viene también un tema interesante de trabajar con actores que están permanentemente en este tipo de zonas. Y ahí el concepto de las postas de salud, particularmente en el proyecto que hemos implementado en 4 países de América Latina, surgió como un elemento clave, que lo comento después. Y el cuarto componente de esta forma de mirar estas relaciones es que lo que hacemos en los 3 primeros tenga un nivel de envergadura mayor, y el tema de incidencia en políticas ahí nos parece muy importante. Y eso tiene que ver también con complementariedad de políticas. Ministerio de Agricultura, MIDIS, etcétera, hacen diversos programas, pero nunca se articulan, o muy pocas veces se articulan a nivel territorial, ¿no? O sea, ustedes saben que el Ministerio de Agricultura ha tenido o sigue teniendo un programa Mi Riego, y la pregunta es: ¿Mi Riego hasta dónde llegó y cómo se relacionó con este tipo de agricultura que necesita diversificar y por lo menos, por ejemplo, tener 2 campañas al año?
o cómo la gente de Juntos se puede articular a temas productivos que generan ingresos y posiblemente pueden generar mejor alimentación, ¿no? Entonces ahí el tema de política es importante. En la mañana hemos estado un grupo de instituciones instalando la Comisión Multisectorial de Agricultura Familiar, de promoción de agricultura familiar, que como todos ustedes saben ya salió la ley y hoy se ha instalado oficialmente la comisión. Y una de las discusiones iniciales era eso, cómo complementar ahí sentados 8 ministerios, como 12 instituciones de la sociedad civil, etcétera, y cómo eso se aterriza realmente en políticas, ¿no? Para terminar esta parte nomás, y espero no haberme excedido, Patricia, hicimos un pequeño modelo econométrico de lo que significa la aplicación de este enfoque y salió una cosa bien interesante. Cuando hacíamos correlaciones entre lo que significa desnutrición crónica infantil y algunas variables claves de las intervenciones, veíamos que había una alta relación positiva con la producción y consumo de variedades nativas, con áreas de papa comerciales ligadas al comercio, o sea, la generación de ingreso, y la más importante, y lo digo al margen de que yo trabajo en el CIP, tenemos que ver con la papa, pero la más importante fue la variable relacionada a proteína animal. Y todo eso influía de manera positiva en la disminución de la desnutrición crónica infantil a nivel de niños de 0 a 5 años, y eso ya digamos, una data dura que nos da una pista por ese lado. Bueno, por ahí diría que son 4 elementos iniciales y podemos ir conversando un poco de este tema, ¿no? Gracias. Patricia, buenas tardes con todas y todos. Gracias a la Universidad Nacional Agraria, al IFOAM, a ICROFS y a los patrocinadores de este interesantísimo evento en un momento de cambio de gobierno. También quisiera saludar a los 26 proveedores de servicios rurales, porque está el Perú profundo, pues aquí, porque me imagino que los 26 estén en diferentes plazas del país. Entonces, cuando me tocó la suerte de trabajar en Incagro, cuando me tocó la responsabilidad de fortalecer el mercado de servicios para la innovación agraria, ahí me di cuenta de la importancia de los promotores que tienen que estar ahí con todos los actores directos para que aprendan un poco a demandar los servicios, ¿no? Porque ese es un gran problema, ¿no? Hay demanda realmente de estos servicios para la innovación a nivel de los campesinos, de los pequeños agricultores. Seguramente que los que están cercanos a las ciudades sí, pero no es tan sencillo, ¿no? Ahora también alguien dirá, Luis, ¿pero con qué dinero? Si nosotros tenemos ahí en Apega un dicho, ¿no? Mercados llenos, productores pobres, ¿no? Los mercados nunca han estado más rebosantes. En Los Olivos, que estuvimos con una feria nosotros por unos meses, hay 42 mercados. Entonces imagínense, y hay uno que se llama CONSAC, que tiene 1000 puestos, ¿sí? Entonces, para que se den una idea de la importancia de la alimentación. Antes era Ministerio de Agricultura y había también Ministerio de Alimentación, pero estamos viendo temas relacionados con la seguridad alimentaria del Perú, de la nutrición, de la sostenibilidad, para que también el ambiente nos dure y no vayamos a destruirlo, lo que nos está pasando con el mar, ¿no? Que no nos pase con la tierra. Y estamos hablando de negocios finalmente, ¿no? Entonces la agroecología pues es una opción interesantísima. Tuve la suerte de estar hace un par de semanas en Zacatecas, en México, en un evento que organizó el IICA sobre agricultura orgánica, y lo mismo, ¿no? Las ventajas priman ampliamente sobre los desafíos, pero pues ahí están los temas que había escuchado en la tarde que tuve la oportunidad de estar con ustedes, los temas estos de las políticas, del grado de incidencia, ¿no? Y ahí tocamos ya la fortaleza de las organizaciones de los productores agroecológicos, ¿no? No solamente los desafíos que nos contaba la doctora Rita Chuantesius de Chapingo, de México, que hay que cambiarle el nombre para poder hacer las ferias orgánicas, porque la ley, pues la Senacica, que es la Senasa de allá, los penaliza por, no solamente eso, sino sobre todo la capacidad de propuesta de las organizaciones de productores agroecológicos, ¿no? Nosotros tenemos una feria en Apega, ya tiene más de 3 años, ¿no? Donde tenemos un porcentaje importante de oferta agroecológica con certificación de tercera parte. También tenemos una parte interesante de personas que están en proceso de certificación, pero mayormente lo que hay son agricultores que están en el sistema participativo de garantías, ¿sí? Algunos otros que ni siquiera tienen eso, ¿no? Entonces hay una gama muy amplia de surtido y de oferta, ¿no? Sin embargo, lo que yo sí puedo decir en esta pregunta
es que primero que el sistema agroalimentario del Perú deja mucho que desear, ¿no? Para un país urbano, ¿sí?, como el nuestro, ya urbano plenamente, ¿no?, más del 70, aunque dicen que por ahí que no es tanto como se habla de 70, 75, ¿no, Fernando? Que el 75, 80% del país es urbano. Si ponemos a ver verdaderamente las ciudades que viven de la agricultura, posiblemente nos daríamos con la sorpresa de que el Perú todavía sigue siendo mitad-mitad, ¿no? Mitad urbano y mitad rural, en función de que las ciudades rurales viven de la agricultura, y hay la mayoría, ¿no?, viven de la agricultura en el Perú. Entonces, no tenemos un verdadero sistema de distribución de alimentos en el Perú. Los mexicanos, el subsecretario de Agricultura en este evento que les digo de Zacatecas, habló de los dos principales proyectos que tiene en este momento la Secretaría de Agricultura, que así se llama ya. Uno se llama Planeación Agrícola de México, emparejar la oferta con la demanda. O sea, no vamos a poder tener prosperidad produciendo mucho más de lo que se necesita. Vamos a engordar nada más a los intermediarios con esa actitud. Entonces, ese es un bien público que lo genera el Estado. Este sistema de planificación o de planeación o de equilibrio entre lo que se produce y lo que se demanda, ¿no? Tanto para el mercado nacional como el mercado extranjero, tanto para los mercados orgánicos como para los convencionales, todo necesita una planificación para abastecer un país tan importante. Entonces, ese tema es fundamental. Yo creo que la agricultura ecológica, los productos orgánicos tienen su público. Desafortunadamente todavía es una actividad mayormente para la exportación, ¿sí? Acá con el café, con el cacao y con el banano orgánico todavía son productos, me corrigen si estoy equivocado. En México es parecido, café, paltas y agave para el tequila, que no se consume el tequila orgánico en México, se exporta tequila orgánico. Entonces hay que invertir en difusión, ¿sí? Además de lo que dijo mi amigo Miguel Ordinola, lo que dijo mi amigo Moisés Quispe, hay que invertir en difusión en los sistemas, en las instituciones de agricultura orgánica, hay que trabajar productos procesados, meter mucho punche en el tema de calidad de productos procesados, regularidad de la calidad, ¿sí? Y hay que trabajar en gestión empresarial, que para mí es la simiente del problema de la agricultura, del rezago agrícola del Perú, es que los agricultores se han rezagado mucho en habilidades empresariales y hoy día desafortunadamente el mundo pues prima el negocio. Entonces si van a la guerra sin esas armas de la competitividad de los negocios, sufren lo que sufre pues Moisés, Filemón, Mechato como líder de AMPE y todos los productores orgánicos para hacerse un lugar en esta jungla de negocios que es el país, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, también para agradecer esta iniciativa de IFOAM y de la Universidad Agraria, el trabajo de Patricia y de Roberto, y comentar un poco el tema que nos reúne. Definitivamente la agricultura como actividad pensada desde sus objetivos está destinada a producir alimentos. Y esos alimentos deberían de servir para vivir mejor. Y vivir mejor debería ser tener un país sin desnutrición. Entonces, en la mañana hemos visto el éxito que tienen las exportaciones y las exportaciones especialmente de productos orgánicos, pero ¿qué hacemos si en el medio cafetero, ¿no?, todavía las mujeres tienen un grado alto de analfabetismo, si es que no hay escolaridad porque todos se van a las cosechas, si es que, por ejemplo, los bananeros tienen una gran zona de monocultivo, ¿no?, y se siguen alimentando mal? Y si es que tampoco tenemos políticas favorables que permitan regular un poco la producción vista como país, ¿no?, que no pasen vamos a decir, estas explosiones como se dio con una mala estrategia de productividad, como cuando se fomentó el cultivo de la quinoa, ¿no? Y ahora tenemos montones de agricultores desesperados, incapaces de poder consumir un alimento de tan buena calidad porque priman sus necesidades de colocar estos productos en el mercado. Y desde mi punto de vista, digamos, yo no solamente soy agricultora periurbana, sino que algunos saltos me habré dado también en otros lugares del país, ¿no? Hay un gran problema con los agricultores cuando solamente están orientados hacia la agricultura solamente como un beneficio económico. Porque el beneficio económico de por sí, todos lo sabemos. Si ahorita todos nos sacamos la lotería,
no significaría que todos tendríamos ni la felicidad ni la plena satisfacción de las necesidades. ¿Es cierto? Entonces, de alguna manera debemos de aprender o debemos de buscar de que la alimentación y la búsqueda de una alimentación más sana y un acceso a mejora en la nutrición tiene que estar regulado por la toma de decisiones adecuadas, y uno toma buenas decisiones conforme tiene más acceso a información y más acceso a conocimientos. Ahí está el rol del Estado en la educación de los pobladores, especialmente primero empezando por los productores que tengan acceso a información acerca de qué se necesita, ¿no? Aparte de fideos, arroz, que es lo que dan los programas sociales, qué necesitamos para alimentarnos. Porque en las ciudades como Lima, en la zona denominadas conos, donde a veces no hay acceso, por ejemplo, a electricidad, ¿no? Un biohuerto puede ser la despensa que no requiere, que evita la perecibilidad de las hortalizas, porque mientras no las cosechen, las hortalizas no se van a pasar, ¿no? Que si las compran del mercado mayorista y las llevan a sus casas, probablemente no les vaya a durar. Pero, como les decía, es la educación de los productores, tanto en el campo como en la ciudad, y en la ciudad, o en una ciudad como Lima, ¿no? En donde casi todos somos inmigrantes de primera o segunda generación, ¿no? Y probablemente la gran parte de la sociedad limeña tiene una vinculación con el campo, tienen conocimientos también agrícolas, y no tenemos ni el espacio ni la oportunidad para poder, como se dice, identificar estos elementos de nuestras culturas, y somos como devorados un poco por, digamos, las normas y las costumbres de la ciudad. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de revalorizar muchos cultivos, de buscar productos que puedan ser también identificables como emblemáticos de una buena nutrición, que puedan ser cultivados en la ciudad, que puedan ser respetados y reconocidos, como hemos reconocido muchos de los cultivos que, digamos, que se han vuelto de un momento para otro, en el curso de los años, se volvieron cultivos importantes para el mercado. Entonces, cuando se habla de agricultura y nutrición, creo que hay un gran rol del Estado y también hay un gran rol de la sociedad civil, los consumidores informados. ¿Qué cosa estamos demandando las ciudades, ¿no? Y qué fuerza podemos tener desde las ciudades si es que no tenemos tampoco una vinculación y una identidad con el campo? Si estamos simplemente precisados de alimentos de más fácil elaboración o semiprocesados y no tenemos una vinculación con el campo. Entonces, creo que definitivamente nos faltan dos cosas elementales en los programas que acabamos de escuchar, ¿no? Es un poco desarrollar, no sé si esto tenga que ver con los conceptos de revolución social, pero no va a poder haber una revolución social si no hay un medio social de implementarlos. No solamente podemos estar esperanzados en ver indicadores macroeconómicos, sino que tenemos que ver estrategias que puedan, primero, dar información, dar conocimiento a los pobladores, a los agricultores y también a los que elaboran las políticas. Las políticas para poder priorizar las estrategias de intervención, y estas no estén solamente orientados al mejoramiento del ingreso, sino también estén orientados hacia una cultura de mejor alimentación. Justamente, gracias Sara y gracias a todos. Eso nos da pie a entrar a la segunda pregunta, que tiene que ver con qué elementos estratégicos tiene que contar un programa de asistencia técnica, ¿no? Aquel extensionista, aquel promotor que está en las comunidades rurales para el desarrollo productivo y a su vez mejora en la nutrición de la población. Sabemos que la gente muchas veces, hay muchos proyectos. Yo también estoy involucrada en muchos proyectos de desarrollo agroecológico, de articulación al mercado, mejoran los ingresos, pero no necesariamente se
se refleja en una mejor nutrición, ¿no? Y de eso se trata, de unir estas dos necesidades. Y Perú es riquísimo en metodologías participativas de extensión. Tenemos los de Achachics, que llegaron a plasmarse en política nacional. Tenemos los campesino a campesino, y uno de los integrantes del IDI, que es Agroacción Alemana, fue uno de los también principales, junto con Pan para el Mundo, en poder implementar campesino a campesino en el país. Tenemos las ECAs, las escuelas campesinas, y muchísimas, ¿no? Variantes y aplicaciones de esa naturaleza. Y toda esa riqueza de metodología de extensión nos ha llevado realmente a ese cambio, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacerlo mejor y más efectivo? ¿Cómo hacemos que realmente los agricultores salgan de esa situación de desnutrición? Sí, y algunas estrategias sí le estamos haciendo. Hace días conversamos con el ministro de Agricultura, precisamente preocupado sobre el tema de extensión, fortalecimiento de capacidades. Hay experiencias como Yachache, como Camayo, como campesino. YAMPE hace campesino a nivel nacional, como 7, 8 años implementando fortalecimiento de capacidades de los promotores con la metodología de campesino. Y ahora, desde el año pasado, entrando los facilitadores con los jóvenes, capacitando con el uso de TICs, y así para emprendimiento económico, porque los jóvenes están buscando oportunidades de ideas de negocio en sus localidades, ¿no? Entonces, queremos esto convertir como un programa nacional de agroecología para que los jóvenes y promotores conviertan los facilitadores, los técnicos extensionistas, de manera que este campo de agroecología orgánica que crezca a nivel del país. Por un lado, que también para la parte de mercado, fortalecimiento de mercado como productores ecológicos, que somos a nivel nacional, como más de 120.000 productores orgánicos certificados en el país, deben ser tal vez un poco más, seguramente según SENASA. Sin embargo, todo esta productores, la producción, todo está para afuera. Somos excelentes productores de agroexportación, como en café, banano, cacao, en quinoa y muchos de otros productos que estamos en estos productos, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que mirar adentro nuestra alimentación nacional. AMPE trabaja para eso, para los mercados locales y para la seguridad alimentaria de los mismos productores. Entonces, que como productores ecológicos tenemos que tener la certificación orgánica. O sea, según la ley nos exige, tiene que tener, ¿no?, en esta parte. Entonces, creo que son la que estamos trabajando ahí, dos experiencias para ello. Los sistemas de garantía participativa, la implementación en 12 regiones del Perú, y asimismo y también implementando estos sistemas de garantía a través de los encuentros nacionales. Este espacio de la trazabilidad de calidad, que es sumamente importante para la alimentación, ¿no? Bueno, creo que ahí... Ok, un poco viendo la pregunta que Patricia nos plantea, yo haría una pregunta general previa, digamos. ¿Qué tipo de bien es la asistencia técnica en un país como Perú, ¿no? ¿Es un bien público, es un bien privado? Porque cuando uno ve los diseños de lo que significa dar asistencia técnica en un país como Perú, ve programas como por ejemplo el famoso PENIA, no sé si acá hay alguien del INIA, donde estamos esperando creo que 5 años, 3 años de diseño, 4 años de diseño y 1 año de funcionamiento, al parecer no tan bueno, y la gente está esperanzada en que eso sea un bien público y sigue esperanzada en eso para aplicar los fondos y todo lo demás. Y por otro lado vemos que todo este tema de lo que significa asistencia técnica se desestructuró hace como 20 años y nunca volvió a ser lo que teníamos antes. Y ese espacio ha sido cubierto básicamente por la cooperación internacional. O sea, cuando ustedes ven todos los proyectos productivos que se han implementado por la cooperación internacional, la cooperación ha tenido que hacer de técnico en manejo de semillas, de técnico en manejo integrado de plagas, en técnico de certificación orgánica, etcétera, y se ha generado todo un espacio, pero que no tiene, digamos, una escala que nos permita llegar a cosas mucho más concretas, ¿no? Todos estos espacios también de lo que Patricia decía, de los Yachachi, los Camayos, están como interesantes experiencias
y disculpen que lo diga así, a veces son anecdóticas experiencias, pero no tenemos un marco como para que esto se pueda trabajar de manera mucho más directa, ¿no? Y yo creo que ya llegó el momento en que deberíamos pensar en términos económicos lo que significa la asistencia técnica a los diferentes niveles. La asistencia técnica, como cualquier bien económico, es una demanda derivada de un producto final. Si el producto final tiene demanda, yo voy a demandar asistencia técnica para articularme a ese producto, ¿no? Y si no lo vemos así, va a ser bastante difícil que pueda articularse cosas por allí, ¿no? Y lo otro es que ya no basta con la asistencia técnica especializada agrícola. Y ahí les comento una experiencia que hicimos tanto acá en Perú como en Bolivia, Ecuador y Colombia, donde trabajamos con las postas médicas de las zonas rurales. Encontramos, por ejemplo, acá en Perú que Huancavelica tiene índices muy fuertes de lo que significa desnutrición crónica infantil. Pero cuando hacíamos la caracterización de variedades nativas de Huancavelica, encontrábamos que las variedades que tienen contenido más alto de zinc y hierro están en Huancavelica. Y la pregunta era por qué eso no se difunde y puede atacar o complementar de alguna manera esa posibilidad de mejorar la nutrición de esas familias, ¿no? Y simplemente no había mecanismo de cómo distribuir semilla limpia y de calidad para que la gente pueda articularse con este tipo de variedades. Y ahí conversamos con las postas médicas locales a partir de un trabajo con los médicos y las enfermeras y condicionamos el acceso a semilla limpia de estas variedades a que se cumplan ciertos requisitos de atención de los niños, de las madres que trabajaban en el programa, ¿no? Y esto nos permitió difundir de alguna manera este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, lo que dejo, digamos, como comentario es que pensemos bien esto en términos de cómo llegar a una escala mayor, es el Estado, es el sector privado, es la cooperación, y también pensemos esto como una cosa que ya trasciende solamente lo agrícola y la tecnología agrícola, trasciende a otro tipo de cosas, y si queremos llegar, digamos, a resultados más concretos por el lado nutricional, hay que pensar también en otro tipo de especialidades a la hora, digamos, de brindar esto que entre comillas llamamos asistencia técnica, ¿no? Me piden, por favor, que reduzca a medio minuto mi intervención. Voy a hacer un gran esfuerzo. Gracias, Patricia. ¿Cómo decir? Medio minuto peruano. Gracias, Rita. Sí, en la experiencia de APEGA, la Sociedad Peruana de Gastronomía, con nuestros circuitos cortos, ha sido interesante, ¿no? Pero no es una práctica generalizada hacer ferias de agricultores a nivel nacional. Hay ferias, sí. Es más, no sé si los tianguis en México, cuando yo investigué en las ferias libres en Chile, los tianguis en México y la información general, y no te contradigo ni intento hacerlo, Rita, es que son ferias de comerciantes. O sea, los tianguis hay muchísimos en la Ciudad de México. En Chile hay 1000 ferias libres. Le pregunté al presidente de las ferias libres hace 2 años que estuve en Santiago, ¿cuántas son de agricultores? 99.9% son de comerciantes, ¿no? Entonces no tengo nada contra los comerciantes, pero el circuito corto como una llegada directa o a lo mucho con un intermediario, yo creo que es un tema fundamental para la agricultura orgánica, ¿no? Porque va a dirigir el esfuerzo hacia los consumidores que les interesa comprar esta calidad, este tipo de productos, ¿no? Que gracias a Dios cada día hay más gente interesada en comer mejor, ¿no? En comer mejor, en comer más sano. Nosotros en APEGA tenemos el come rico, come sano, come peruano, porque nosotros somos una asociación que vela por o por lo menos intenta hacerlo, por la cadena de valor gastronómica, ¿no? Por eso mañana, que se inaugura Mistura, en el gran mercado van a haber cerca de 300 agricultores, ¿no? Lo cual a los cronistas extranjeros, vienen 400 periodistas extranjeros, les llama la atención que en una feria gastronómica haya tamaño espacio para dedicárselo a la producción agrícola y la producción a pequeña agroindustria, ¿no? Los precios son un desafío importante para la agricultura orgánica, ¿no? Los precios. No, que yo produzco orgánico y cuesta más, ¿sí? Yo tengo la teoría de que en Perú habemos demasiados joyeros y muy pocos panaderos. Estás equivocado, Luis, panaderías hay como 370.000. Me refiero figurativamente, ¿no? Que el panadero gana poquito y vende un montón y no tiene inventario, ¿no? Y el joyero vende poquito, gana un montón y ya con eso se contenta. Entonces, tanto y cuanto, tenemos que encontrar, es una de las luchas permanentes, y uso la palabra lucha porque lo es, con los agricultores de las ferias, que vendan razonable, ¿no? Que no abusen del consumidor, ¿no? Que creen una clientela. Entonces, amigos proveedores de servicios rurales, es
importante el tema de la comercialización, ¿no? Aquí voy a dejar unas fichas para ustedes, jóvenes y chicos y chicas, del sistema de información que hemos diseñado en APEGA. Ya tenemos 110 productos subidos acá para ofrecerlos a nivel de internet, pero la demanda es muy baja porque no les hemos enseñado a que existe un sistema de información electrónico, cómo subir los productos. Hay mucho trabajo por hacer, pero la tecnología ya está. Y finalmente, el tema de la descentralización, que lo tocó Miguel Ordinola, ¿no? Ese es un desafío tremendo para el país, porque se desarmó el aparato de extensión de agricultura, ¿no? Lo que sería en México la Secretaría de Agricultura, acá el Ministerio de Agricultura, se desarmó y se le pasó a los gobiernos regionales. Pero nos hemos quedado sin las dos cosas. Entonces, ¿quién paga la cuenta? El agricultor. Y la ciudad estamos contentos porque los productos pues nos llegan ricos, ¿no? y variados, y nos damos cuenta que nos vamos a quedar sin agricultores de aquí a 10 o 15 años, ¿no? Si no reaccionamos ya, luego va a haber un problema, ya no se va a poder. Entonces la descentralización es un tema clave que va a tener que ser ajustado, me parece, en el presente gobierno. Gracias. Ok. En cuanto a estrategias, tal vez podría mencionar algunas que se han hecho con iniciativas de los gobiernos locales, en el tema de la agricultura urbana, por ejemplo, ¿no? O en el tema del reconocimiento de sellos locales para los productores que comercializan directamente. Pero necesitamos un marco institucional, necesitamos políticas de apoyo, de repente a nivel de gobiernos locales. El ejemplo de Villa María del Triunfo con las ordenanzas de agricultura urbana, el ejemplo de las señoras de Caraballo y de Comas, que a pesar de que la nueva administración municipal no les ha dado suficiente apoyo, ellas persisten en seguir organizándose y persisten en seguir manejando esos huertos, ¿no? Y también la experiencia, por ejemplo, en el Valle de Chillón, que ha sido interesante cómo a partir de una iniciativa de una empresa privada, un productor orgánico y algunas entidades que trabajaban en el valle como la universidad, la red de alternativas al uso de agroquímicos, se juntaron un poco para capacitar a los agricultores en una especie de sistema de capacitación abierta. Los agricultores responden, se empiezan a organizar, terminamos un año de capacitaciones y empezamos a hacer alianzas con otras entidades. Y en la medida que los agricultores se reúnen para capacitarse y en la medida que se hacen algunas otras visitas a otras experiencias como la Universidad Agraria, que tiene 10 hectáreas de producción de hortalizas orgánicas certificadas, en la medida que el grupo se va ampliando, es interesante cómo el Estado se acerca, ¿no? Y el Estado se acerca y entonces viene el impulso para un nivel mayor de organización. Entonces, estos son solamente dos ejemplos de las experiencias en las que yo he podido ver que un poco me llevan a la reflexión de una cosa importante. La organización es una pieza vital, ¿no? Para que haya una adecuada demanda de esos servicios, ¿no? Y después el desarrollo de buenas políticas de alianzas que los propios organizadores y las propias iniciativas locales pueden conseguir. Es la manera como tal vez de pequeño se va haciendo escala hacia mayores decisiones o cómo se va impactando sobre los que después toman decisiones a nivel de políticas. La verdad es que pena, el tiempo nos gana. Había una tercera pregunta que tiene que ver con el rol diferenciado de hombres y mujeres en el manejo de la nutrición intrafamiliar. Creo que de alguna manera también han estado hablando de esos temas y yo sí les voy a dar ahora sí 30 segundos para poder terminar y concluir y despedirse dando su último mensaje y quizás reflexionando en algún punto específico con ese tema de la tercera pregunta, porque hemos escuchado ya sus buenas y valiosas experiencias, porque lamentablemente se acaba el día. Así que… Sí, me he quedado con las ganas de contar las experiencias. Bueno, agradecerle a todos. Creo que es un debate muy interesante, de verdad, y todo el movimiento agroecológico debemos
abrir estos debates de manera a crecerle como un movimiento orgánico. Creo que nos queda mucho reto por hacer en el Perú. Hay muchas cosas, experiencias en el país, sin embargo andan sueltas cosas. Creo que es un momento ahora de sentarnos todos, todo el movimiento agroecológico. Podemos hacer un plan nacional de agroecología realmente que eso permita hacer también incidir en las políticas públicas. Y agradecerle a todos, muchas gracias. Ok, bueno, la pregunta era directa y yo creo que nadie acá puede negar la importancia de la mujer en lo que significa todos estos temas de agricultura, nutrición. Yo más bien quiero aprovechar estos segundos para plantearles una pregunta viendo un poco ahora con un poquito más detalle el programa. Hay diversos conceptos que veo que durante el día se han vertido. Agricultura orgánica, diferenciación de productos, agroecología, agricultura, alimentación, nutrición. Yo me pregunto, ¿todo eso cómo puede compatibilizarse en un enfoque un poco más instrumental y operativo? Porque creo que sí es necesario hacerlo, ¿no? A veces los diferentes conceptos pueden desviarnos un poco de la lógica que queremos como objetivo, pero sería bueno reflexionar sobre cómo todo este tipo de conceptualizaciones que uno escucha en un evento de este tipo se pueden complementar y tener un enfoque bien concreto y, digamos, operativo, instrumental, de cómo estas ideas pueden llegarse a implementar de manera directa con cierto grupo de población objetivo, ¿no? Creo que sería interesante mirarlo también de esa manera, ¿no? Gracias. Muy brevemente, para hacer honor a los 30 segundos, ya me consumí 3. Yo creo que la agricultura agroecológica, orgánica y las demás formas de la agricultura familiar deberían unirse y coordinar un planteamiento unitario. La unión hace la fuerza. Se dice sencillo, no es fácil, pero yo creo que es parte fundamental. Demasiado divisionismo en nuestra manera de ser, tenemos que vencerlo para hacer propuestas, para tener masa crítica. Y finalmente, el trabajo de la Sociedad Peruana de Gastronomía es constantemente revalorizar el rol de la agricultura en el auge de la gastronomía peruana. ¿Y eso qué significa muy brevemente? Revalorizar para innovar. Gracias. Bien, finalmente, si hablamos de agricultura y nutrición, yo creo que estamos hablando de la producción local. Y la producción local debería de ser convenientemente enfocada, tan igual como se dan subsidios, marcos, políticas de apoyo para la agricultura de exportación. Entonces, si vemos que los países desarrollados, su prioridad también es conservar a sus agricultores locales, conservar, dar incentivos para la gente que quiere volver al campo, pues en un país de tradición agrícola como este, ¿no? Necesitamos desterrar los prejuicios de la gente que viene a la ciudad queriendo olvidar el campo porque lo relaciona con pobreza, y identificar, así como estamos orgullosos de nuestra gastronomía, de nuestras montañas, identificar también a la agricultura como uno de los elementos importantes de la vida de la sociedad peruana. Muchas gracias por la capacidad de síntesis, por la paciencia. La tarde se nos queda con un fuerte aplauso a este excelente panel.